Señoras y señores, buenas noches. El abogado Manny Sierra se encuentra en mi compañía, a quien agradezco que esté acá nueva vez en la hora 22, para tocar temas jurídicos básicamente. Y el primer tema, Manny, que quiero que tratemos es el siguiente. La opinión que tiene Manny Sierra como abogado penalista en sentido general sobre el caso Operación Calamar. Bien, es un placer para mí acompañarte, es un placer para mí compartir con todos tus televidentes. Bueno, mi opinión en términos general es que se trata de una investigación que ya llevaba más de 2 años y tantos meses, y que de un momento a otro el Ministerio Público solicita al juez medidas de coerción. Que esa solicitud de medidas de coerción ante un proceso, justamente para abrir la posibilidad de iniciar la investigación. Y aquí entra en una especie de contradicción, porque si tú tienes más de 2 años haciendo una investigación, luego entonces acude al juez y pide un plazo de 18 meses para abrir la investigación, hay un poco de contradicción. Sobre todo porque cada vez que el Ministerio Público solicita medida de coerción, se pone a sí mismo una camisa de fuerza. La grandeza de otros países en las investigaciones es que la hacen sin apuro, buscando la verdad material y no la verdad procesal. De manera que esta es una investigación que apenas se inicia, hay toda un rosario de imputaciones cuyas calificaciones una desdice de la otra. Hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, cuando tú mezclas una serie de delitos de naturaleza común o vinculado a la corrupción administrativa con otros delitos que tienen que ver con alegados financiamientos de campañas. Ahí yo tengo mis críticas y posiblemente sea yo solo la única persona que ha llamado la atención sobre ese punto, porque hay algunos de los imputados cuyo principio de inocencia, cada vez que se hacen este tipo de publicaciones, afecta bastante otros derechos de carácter constitucional y no procesal, y que esta parte que tiene que ver con los financiamientos de campaña, yo digo que hay una legislación especial que es la que vela por lo que tiene que ver con financiamiento de campaña electoral. Por tanto, desde el principio yo entendía, y aún sigo entendiendo, que había una parte de incompetencia del juez que conoció originariamente la medida de coerción, porque hay un tribunal especial para los delitos de financiamiento de campaña. ¿Cuál tribunal es ese? El Tribunal Superior Electoral, que tiene a su vez un Ministerio Público Penal Electoral. Por tanto, la competencia para conocer los delitos de campaña es el Tribunal Superior Electoral, mas no el Tribunal de Derecho Común. Pero resulta que en todas estas investigaciones, muy mediatizadas, por cierto, y muy similar y copias al carbón de lo que ha ocurrido específicamente en Brasil, o de lo que ocurrió específicamente en Brasil, es lo que ha venido ocurriendo en el país. Entonces, para retomar un poco el tema, en Brasil te decía, con el caso de Lula. Sí, con Lavallato, con Lavajato, que es muy similar porque ocurrió exactamente lo mismo que hoy nosotros en Dominicana estamos descubriendo.
allá la mayoría de estos procesos se llevaron a cabo confesiones premiadas. ¿A qué le dicen delaciones premiadas? Yo creo que es un término que se debe acuñar a partir de ahora, porque no son delaciones las de aquí son confesiones. Máxime que tampoco tenemos una legislación para ese tipo de comportamiento. El país... y jurisprudencia no establece norma. A nadie tú puedes perseguir por jurisprudencia ni por doctrina. La gente se persigue por violación a la ley penal, por violación a la ley civil, por violación a la ley administrativa, que es el estándar que ha establecido el legislador. Entonces, esa parte, retomando el tema, de las confesiones premiadas, no delaciones premiadas, porque en el país no existe en el argot jurídico la expresión delación. Ya. Nosotros tenemos en el artículo 370 del Código Procesal Penal, el colaborador eficaz, que es una especie de símil con el delator premiado. Estas expresiones o estas conductas en América Latina, incluyendo Estados Unidos, tienen nombres distintos. Los argentinos le llaman de una forma, los peruanos le llaman de otra forma, los brasileños le llaman de otra forma, pero en cada uno de esos países, distinto al nuestro, se crearon leyes especiales para esas figuras, contribuciones, llámensele premiadas, agraciadas, como se le quiera llamar, pero el legislador creó leyes. Nosotros no tenemos una ley que establezca las reglas de cómo se debe llevar a cabo ese premio que se le da a una persona que ha formado parte de lo que la autoridad persecutora dice que se trata de una serie de delitos de criminalidad organizada. Y esas acciones influyen directamente en el curso que toman y en la suerte que toman los implicados o los posibles implicados. Sí. Porque en este caso de Calamar, por ejemplo, hay 2 personas que guardan prisión preventiva. El resto, en atención a esas confesiones, pues, o confesiones no, o aceptar que han sido culpables, no sé si es el caso, no tienen esa misma orden de coerción. Y hay una persona que es el confesor mayor que ni por la puerta de Ciudad Nueva ha cruzado. Y eso es, de parte de la autoridad, contribuir con la impunidad. Eso es también impunidad. De hecho, nuestra legislación no le permite al Ministerio Público en ese tipo de conductas que llega a negociaciones. La mayoría de las legislaciones del área con los que se presumen autores principales no llega a negociaciones. Tú dices que no lo permite, no se le permite eso al Ministerio Público, sin embargo, la práctica es otra y al mismo tiempo te pregunto, ¿cómo se impide? Bueno, hasta que si tú fueras abogado de una de las partes. Hasta que un juez no inicie, no anule un proceso, y eso está por verse, porque esto apenas comienza, entonces esa mala práctica, que lo estamos celebrando como una cuestión, un logro, como un logro, que digamos que cuando tú lo difundes partiendo de los números o de los montos que se dice, fíjate que en cada una de estas acusaciones o estas solicitudes de investigaciones, lo primero con que te abren el ININ es con los montos, y eso sociológicamente tiene una explicación, porque tú tienes que verificar la situación económica de la población en términos general, una población que históricamente ha propugnado por justicia, que siempre se le ha negado. Entonces, cuando se abre un proceso, un ININ,
diciéndole al país que se han perdido 66.000 millones de pesos. Entonces, esta gente con salarios bajísimos, con mucha pobreza, entiende que se han llevado el país completo y que eso lógicamente debe tener una sanción. Por tanto, sociológicamente, fíjate que lo que más se da a conocer en cada una de estas investigaciones son los montos, porque los montos llaman a la atención y resultan groseros. Eso no es casual. Es una práctica políticamente manejada con la finalidad de buscar algún respaldo social que a su vez ese respaldo social se configure frente al juez, que es el que tiene que tomar la decisión para enviar a esos ciudadanos en principio o después a la cárcel. Ese proceder de las autoridades del Ministerio Público es una repetición de hechos en el pasado, antes de esta gestión de gobierno, o es una novedad? No, ya se venía haciendo, pero en este gobierno se ha ampliado mucho más el abanico. Quizás porque se trata de un gobierno totalmente opuesto a los gobiernos de los últimos 20 años. Y además... ¿En qué sentido opuesto? No, el partido actual es bueno, un partido, ya por el partido opositor okay, muy bien. de los gobiernos anteriores, ya, okay. Porque primero estuvo Leonel con el PLD y luego siguió Danilo con el PLD. Ya. Además, entonces, en aquellos gobiernos de alguna forma había algún nivel, si se quiere, de solidaridad por compañerismo. Y eso, lógicamente, es un poco de verdad. Los casos también se trataban con menos estridencia. Pero yo creo, en términos general, partiendo de la pregunta puntual que me hiciste, de mi evaluación de este caso, evaluar en este momento, digamos, si hay responsabilidad o no, bueno, es muy temprano. Y faltaría uno un poco a la responsabilidad de decirte, estos son inocentes o estos son culpables. O sea, no podemos asumir posiciones ni para decir que son culpables, ni para decir que son inocentes. Lo ideal es entonces comenzar a analizar cómo van fluyendo las cosas. Bien, ahora hay un dato y un aspecto bastante resaltante. Se citaron a 20 personas para conocerle audiencias de las solicitudes de coerción a ellas. Se pidió desde inicio, caso complejo, se solicitó al tribunal y desde el inicio, previamente, en la comunicación, prisión preventiva. Sin embargo, y aquí viene lo que me llama la atención, 16, 17, casi el 90 o el 90% de ellos aceptó culpabilidad. ¿Qué significado tiene eso? Mira, es que hay que ver el asunto, y eso ocurrió en Brasil, porque me he tomado el tiempo de buscar todo lo que han hecho y han dicho los doctrinarios del área, sobre todo con los procesos de Brasil, que son los más parecidos a lo que está ocurriendo hoy. En Brasil ocurrió lo mismo. Sin embargo, tú tienes a Lula, que es presidente de Brasil, y estuvo envuelto en todos esos procesos como elemento central. Yo pudiera decirse que soy un poco exagerado, o es que quizás me he tomado el tiempo de irme muy lejos en las lecturas y en los análisis. Pero esto de esas confesiones que están todas distintas a lo que manda el legislador. El legislador ha dicho que tú tienes que contrastar la información que yo te doy, que es lo que hacen los americanos. A un americano que en su sistema sí se le permite la confesión. Y hay ahora críticas severas en contra del sistema americano, porque muchas de esas confesiones, hasta gente inocente las hacía con la finalidad de salirse del proceso. Y ahí tú tienes, y yo invito a la población, a los que tienen algunas plataformas que tienen que ver con la distribución de películas, no sé si
pudiese decir el nombre de alguna, en el caso de Netflix, ¿verdad? Me tomo la licencia para señalar, aparece un proyecto que se llama Proyecto Inocencia en los Estados Unidos, que es la consecuencia de las investigaciones de una serie de delaciones, de la cantidad de delaciones que estaban ocurriendo en casos donde los fiscales acusaban. Y el resultado de esas investigaciones y de ese proyecto es que de 100 delaciones, la mayoría no se correspondía con la verdad y lo hacían con la única y expresa finalidad de salirse del proceso o de buscar algún tipo de generosidad en la investigación, porque con lo primero que te abría el Ministerio Público era bajo la amenaza de que tú tenías 20 años de cárcel. Y si tú dices que yo confesándote una cosa, no me vas a poner ni un solo día, me voy a quedar con todos mis recursos, entonces lo mejor es que yo le eche la responsabilidad al otro. Por eso en los sistemas organizados, este tipo de festival de que este confesó, de que este no confesó, no se da a la luz pública, porque lo primero que hay es que contrastar para ver si es verdad que lo que el que te confiesa dice, si se corresponde con la verdad. Porque, bueno, aquí... Y podemos tener esa posibilidad en lo que acaba de suceder con los que han confesado. Va a ocurrir, mucha gente va a decir, yo lo que hice fue que confesé y te dije que se me fue un poco la idea, que yo creo que en estas investigaciones, y no soy exagerado, el tiempo me va a dar la razón, creo que hay una especie de malos tratos en esa presión psicológica. Los malos tratos se dan en dos vertientes, físicos y psíquicos. A la mayoría de esa gente que se han estado investigando y que han confesado, se le ha detenido o se le ha citado a hablar a su papá, a su mujer, a sus hijos, a los padres de la esposa o a los padres y a la madre del esposo. ¿Te consta eso, Manetti? Sí, en algunos casos eso es así. Entonces, si yo soy el investigado principal y a mí me están investigando a mi papá, a mi mamá, a mi mujer y me la citan hoy y me le hacen 3 o 4 preguntas a las 5 de la tarde y vaya si vuelvo mañana. Y también lo hacen con mis padres y también lo hacen con mis hijos. ¿Qué tú crees que yo voy a hacer al final del día? ¿O acaso nos olvidamos de lo que pasaba en la Policía Nacional hace unos cuantos años hacia atrás? Uno dice, bueno, es que tú tienes un Ministerio Público que se presume que no es así. Bueno, el tiempo me dará la razón si es así o no. Hay malos tratos psíquicos, que es cuando tú golpeas, y hay malos tratos psicológicos. Y a mí que me citen mi mamá, a mi papá y a todos mis hijos, yo asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir sin mirar para atrás. Y yo te pregunto, y le pregunto a los que nos están viendo, ¿es eso una presión psicológica, un maltrato psicológico en contra del investigado principal y de los familiares? Creo que sí. Y yo te pregunto, y a toda esta gente que han estado investigando, que confiesan los hechos, y distinto a lo que dice el 370.6 del Código Procesal Penal, que dice que con ese autor principal, tú lo que puedes es llegar a acuerdo con él para bajarle pena, pero todavía no estamos en el campo de la pena, eso es cuando venga la sentencia. Por tanto, esa gente que es autor y que te confiesa, ¿verdad?, que ha incurrido en la comisión de un hecho, tú no puedes negociar con él desde ahora, porque entonces tú estarías dándole impunidad al mayor responsable y cargándole la responsabilidad al que cargó los papeles. Y eso no es lo que ha dicho el legislador, ni es lo que quiere el legislador, porque entonces tú estarías desde el Estado contribuyendo a la impunidad. Y el más hábil estaría diciendo, pues yo voy a llevarme todo lo que me tenga que llevar y luego yo confieso y me libro y que la responsabilidad se la eche al que no tenía responsabilidad. Con lo que indicas, estás describiendo el papel que en este caso Operación Calamar juega el señor Mimilo Jiménez, el principal confesor. Él y otros. Está ahí Fernando Crisóstomo y otras personas.
Entonces, yo creo que el Ministerio Público debía de tener también a estas otras personas ahí y contrastar la verdad de lo que se le ha dicho para saber si eso se corresponde con la verdad en la proporción que se ha dicho. ¿Y esas confesiones son evidencias? No, en nuestra legislación no. Y a partir de ahora, jurídicamente se van a producir una serie de cosas que no se habían conocido antes porque tampoco se habían presentado antes. Porque mucha de esta gente han sido citadas como imputados. Y en el camino, sin que un juez lo autorice, que es lo que establece nuestra normativa procesal penal, el Ministerio Público, digamos, por llamarle de alguna forma, caprichosamente o violando la norma, ha decidido de manera personal cambiarlo de tren. Te cito como imputado, tengo debajo de la manga de la camisa una orden de arresto y conducencia y luego te obligo a entrar en una negociación conmigo. Pero yo tengo decisiones de la Corte Interamericana que esas sí se imponen para nosotros, porque nosotros sí formamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que tiene que ver con las garantías de los derechos fundamentales, que dicen que tú no puedes citar a una persona como imputado y luego ahí mismo convertirlo en un testigo, porque eso estaría dando motivo a que tu investigación esté posiblemente colocando inocentes en el tren judicial y esté contribuyendo también a la impunidad de esa persona. Pero además de eso, al que citan como imputado y luego lo convierten como testigo, carecería de valor y calidad moral en un tribunal frente al juez, que le creería poco, porque el juez no sabe si está oyendo a un testigo que se presume independiente, que solamente habla de lo que vio, tocó, olió, o de una persona que con la finalidad de librarse de una investigación en la que ha tenido un papel activo, ha decidido enviar a otros o cargarle la responsabilidad a otros. De manera que yo creo que en los procesos ese será un elemento que va a generar mucha sorpresa y de hecho ya lo generó en uno de los casos, creo que en el del Bolo 13, que unas personas que fueron presentadas en esa condición como testigo, los jueces no le dieron ningún valor. Bien, luce ser que este caso Operación Calamar... y los otros. Sí, va a ser este caso bastante sui generis, por cómo ha empezado y cómo se perfila, de acuerdo a lo que indicas, va a continuar. Vamos a hacer una pausa con el abogado Manny Sierra en el día de hoy en la hora 22. Bien, doctor Manny Sierra, hemos visto el esbozo que le ha dado al caso Operación Calamar, un caso bastante interesante y que se ha caracterizado hasta ahora por confesiones de personas que dicen, sí, no, yo participé, yo estoy dispuesto a retornar X cantidad de dinero. Hay otros que todavía no están en proceso de judicialización, que son los quienes han descrito cómo ha funcionado, cómo funcionó supuestamente todo ese entramado. O sea, hay verbo, hay palabras, hay texto que se ha escrito, pero no hay una especie de indagación contable. No hay en nada de esto pruebas fehacientes. No hay auditorías porque estamos hablando de que hay varias instituciones del Estado de por medio y se entiende que hay controles permanentes. No hay ni siquiera una auditoría, por ejemplo. Mira, con la parte de las auditorías, en este tipo
de delito que no es el delito de derecho común, no es el común. Es un delito especial porque es un delito en ocasión de funcionarios públicos. Por tanto, hay toda una legislación que es la que a ellos, un delito propio, que es la que a ellos se le debe aplicar. Para hacer esas cuantificaciones necesariamente debe haber una auditoría. No hay auditorías. ¿Y de dónde entonces se pueden extraer datos tan específicos como para poder armar un expediente preparatorio por el Ministerio Público de 2.120 páginas? Bueno, lo que pasa es que ese manojo de papeles, de esas solicitudes de medida de coerción, que bien pudiesen hacerse en 100 páginas o en 200 páginas, agrega inclusive como elemento soporte todas las confesiones o todas de esa gente en el cuerpo mismo de la solicitud de medida de coerción, con la finalidad de agrandar. Ese no es el lugar de estar ese tipo de información. No, en modo alguno. Eso rompe totalmente con lo que es la formalidad mandada a observar en el Código Procesal Penal. Y si el magistrado Camacho o la magistrada Berenice escuchan que usted dice eso, ¿qué le podrían contestar a usted? ¿Lo pueden rebatir? Bueno, ellos no pueden rebatirlo. Ellos lo están haciendo ahí y los jueces se lo están tolerando. Eso es lo que más duele. Es que la narración de un hecho no amerita que en la narración de ese hecho se coloque en juicio de valor. Y la mayoría de esas solicitudes de medida de coerción están cargadas de juicio de valor. Un hecho es que una persona va cruzando por esa calle, yo me salto el semáforo en rojo, que vengo por la otra calle, en ese cruce atropello a alguien y esa persona muere. Una persona que está en la esquina, veo lo que ocurrió y ese es el testigo. Ya ese es el hecho. Ya. Yo no tengo que ponerle que el hombre venía borracho porque primero tú no le has hecho la prueba para determinar si venía borracho, si venía bajo los efectos de droga. Eso, si está y se hizo, bueno, pues también se coloca. Pero lo otro es que, bueno, venía corriendo rápido porque venía... O sea, se carga de una serie de elementos que son innecesarios en ese momento. Eso es parte del discurso luego en el tribunal, pero no ahí para narrar un hecho. Y cada hecho de eso debe tener mínimamente una prueba que apoye ese hecho, una prueba que sea legal, que sea vinculante, porque es que en todos estos procesos se está hablando de muchas pruebas, pero tú dices, bueno, pero ¿cuántas pruebas vinculantes hay? ¿Cuántas pruebas legales hay? Y esas son de las cosas que al final de la jornada, la ciudadanía en 2 años, en 3 años, va a comenzar a ver. La solidez de este expediente, ¿dónde usted la ubica? Todavía es que no hay expediente. Aquí lo que hay es la solicitud de un permiso al juez para abrir una fase de investigación, que dicho sea de paso, se están violando los derechos de todos los que investigan, por aquello de que las diligencias acabadas se le debe ir entregando al investigado para que él a su vez vaya preparando sus medios de defensa. Y ellos Eso la han no está recibido. ocurriendo. Ellos, no está ocurriendo. Con este ni con los otros expedientes. En una ocasión anterior, yo recuerdo que esa misma queja usted la esgrimió acá. Sí, porque es así. Por eso entonces cuando se presenta finalmente una solicitud de apertura de juicio, los casos se cierran y vuelven a cero. Y la gente se dice, pero ¿por qué no avanzan? No avanzan porque el derecho contra quien se investiga se abre cuando se presenta entonces la solicitud de apertura a juicio, cuando todo eso, conforme a nuestra legislación procesal, que es adversarial, es contradictoria, se abre entonces ese abanico de posibilidades de que el imputado comience a buscarse sus propios medios y mecanismos de defensa y probatorio para poder contrastar. Eso casualmente ha venido ocurriendo con las auditorías. Yo conozco procesos donde hay auditoría que tienen 23 hallazgos, porque es que aquí hay unos lenguajes que hay que entenderlos. Cuando tú hablas de la auditoría, tú te estás saliendo un poco del campo jurídico y te está yendo al campo económico. Ahí intervienen otros profesionales, que son los auditores
y son los contables. Ese también tiene toda una formalidad que se debe cumplir, per se. La auditoría tiene todo un rigor científico que si no se cumple, no te sirve para la otra parte como prueba. Y yo tengo auditorías que se han presentado al final del día, ya cuando se va a presentar la solicitud de apertura a juicio, que de 23 hallazgos, solamente 4 o 5 son penales, los otros son administrativos, los otros son civiles. Y entonces, ¿cómo tú le llevas a un juez de 23 hallazgos de una investigación que hace la Cámara de Cuentas u otra de las instituciones cualquiera del Estado que tengan que ver con eso, y que de 23 hallazgos solo 4 sean penales y los otros son civiles? ¿Por qué tú se los llevas a un juez civil? Entonces, cuando eso llegue al juez penal, ¿qué va a hacer el juez penal? Aquí vienen las dudas, aquí vienen las incertidumbres y aquí podrán venir los descargos. Entonces viene la crítica de la población que no conoce mucho de la parte jurídica de verdad, de la parte jurídica penal material, y entonces viene la crítica hacia los jueces. Usted mencionaba en el primer segmento que la competencia del tribunal que está tratando el caso Operación Calamar no es la idónea, que hay otro tribunal también, en este caso el Tribunal Superior Electoral. Pero por entonces, lo menos. ¿Y cómo decidir entonces? Porque era una opción, uno que no sabe de derecho. Si hay 2 tribunales, el Superior Electoral y este de delitos comunes, pues yo preferí como Ministerio Público presentarlo ante este. ¿No es así que debe razonarse? Bueno, es que porque entonces, ahora usted está poniendo otro ingrediente es que también. entonces habría un Ministerio Público que no tiene competencia para actuar ahí, porque debería ser entonces el Ministerio Público del campo electoral el que estuviese llevando el proceso de eso. Y me parece que algo extraño habría sucedido, porque justamente a quien acusan de financiamiento electoral, de campaña electoral, es al único de todos los imputados, o de los 3 imputados más grandes, de los más vinculados al gobierno central, a quien le pusieron prisión domiciliaria, que dicho sea de paso, es tan mala como la prisión de la cárcel. No hay diferencia. Digo, en términos de la prisión, y se computa igual. La única diferencia, si se quiere, es que tú estás en la casa, pero tú no puedes salir ni bajar al parqueo, porque tiene un monitor. Tiene que pedir permiso si tú vives en un 5º piso para bajar al parqueo. De manera que tú no tienes gran diferencia entre los que están en Najayo y los que están en la casa. Bueno, nada más que el que está en la casa puede dormir con su esposa. Los que están allí no lo pueden hacer. ¿Cuándo entran a escena, jurídicamente hablando, y por la experiencia que usted tiene, y cómo se va desarrollando este caso Operación Calamar, los principales confesores, que son Crisóstomo y el señor Jiménez, bueno, a su juicio? Ya eso sería para el fondo del proceso, que falta mucho, porque ahora apenas se comienza a investigar. Una investigación que el plazo aquí máximo para la investigación son 4 años. Y si tú dices, bueno, ya ellos tienen 2 años bajo investigación y el Ministerio Público pide 1 año y 18 meses, tendrían entonces al final 3 años y casi 6 meses de investigación. Le faltarían sencillamente 6 meses más para que fácilmente se extinga el proceso por haberse agotado el plazo máximo de la investigación. Doctor, pero este proceso empezó hace 1 mes solamente. No, pero ellos mismos dicen que tenían 2 años investigándolo y esta gente... Pero para fines del tribunal es ahora que empieza. Ese es otro punto que habrá que determinar. ¿Cuándo comienza la investigación? Porque los imputados que han sido citados, como se indica, el mismo Castillo, Gonzalo Castillo, que dijo que lo habían interrogado previamente, al señor Guerrero, que consta que se ha investigado en distintas ocasiones. Sí. O sea, ya se toma como referencia ese espacio de tiempo para el caso de él, no ahora. Miren, antes de una modificación que se produjo en la ley, en el Código Procesal Penal, la investigación comenzaba hasta con una cita que tú me mandaras. ¿Por qué? Porque a partir de una cita
mis derechos como ciudadanos están limitados. Ya. En el 2015 hubo una modificación y dice que la investigación comienza a partir de que se impone una medida de coerción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció en una sentencia, siguiendo, digamos, el campo jurisprudencial histórico, de que el plazo comenzaba a correr desde que tú me citabas. Como estaba establecido. Correcto, porque a partir de ahí ya mis derechos estaban siendo limitados. Y yo digo que también esas limitaciones en los derechos fundamentales comienzan desde que a mí se me interviene mi teléfono, porque yo tengo limitaciones en mis derechos fundamentales. Ese es un punto que la parte legal, los tribunales, tendrán que aclarar por jurisprudencia, porque hay dos tesis hasta este momento. La del Tribunal Constitucional, que dijo en una sentencia que el plazo se abre con una cita, y la del legislador, que es una modificación del Código Procesal Penal, que dice que el plazo se abre a partir de la medida de coerción. Y entonces nos dice, pero en el caso de esta gente, que para salir del país habían pedido permiso desde hace 2 años atrás, ¿a partir de qué momento comenzó la investigación? Porque es que hay dos tipos de investigación. Hay una investigación que se formaliza con la medida de coerción y hay otra investigación que es preprocesal, que es previa a la solicitud de la medida de coerción, pero que ya el Ministerio Público me estaba dando seguimiento, me había puesto impedimento de salida porque se la había solicitado a un juez, y aunque no me la habían notificado, que la legislación nuestra, la legislación comparada de la que nosotros somos hijos, porque nosotros llegamos último en el Código Procesal Penal, cuando ya los argentinos la vienen arrastrando desde el 40 a través del Código Tipo para América Latina, tanto en el penal como en el procesal, señalan que ese plazo comienza y que todo lo que se vaya investigando se te debe notificar para que tú te vayas preparando para tu defensa. Eso no es lo que está ocurriendo en el país. Y yo creo que eso tarde o temprano va a producir un efecto, porque necesariamente el juez, en lo que interpreta, es lo que manda la propia Constitución, debe interpretar en favor del que está bajo cuestionamiento judicial y no en favor del que persigue, en este caso, en favor del Estado. Porque imagínate, si el juez comienza a interpretar en favor del Todopoderoso, el que todo lo puede, entonces a Dios que nos coja confesado. De manera que yo creo que los jueces que van a interpretar todas estas cosas necesariamente tienen que interpretarla, porque así lo ha establecido el legislador, en favor de los que están bajo cuestionamiento judicial. En torno a los jueces que están manejando, al tribunal que está manejando este caso y a quien le toque, si hay motivo a abrir juicio sobre esto, todo inicia esta recolección de dinero de acuerdo a la presentación que hace el Ministerio Público con una reunión en el despacho del presidente de la República de ese entonces, que convoca a una serie de los funcionarios mencionados ahí para, de acuerdo al mismo, la misma misiva justificatoria, solicitando medidas de coerción, les indica a ellos que hay que empezar a recolectar fondos. El tribunal, ¿qué papel debe tomar ante ese origen de dónde surge todo, ante esa convocatoria a una reunión? ¿Qué debe suceder ahí? No, el tribunal sencillamente está atado a lo que le piden las partes. Ajá. El tribunal no puede actuar oficiosamente y solamente se le permite para favorecer al que está bajo cuestionamiento judicial. Ahora, el hecho de que se diga en una reunión, si fue así, de que hay que salir a buscar fondos para la campaña, eso dicho así, no constituye un delito. Si se utilizó, en este caso, por ejemplo, con lo que tiene que ver con lo ateniente a propiedades, que es otra parte
de lo que tiene que ver con este proceso que se abre, porque es que hay como 2 o 3 expedientes con cosas como que no se mezclan una con la otra. Sin embargo, Y esa es una parte. procuran cumplir y lograr un mismo objetivo, que es recaudar fondos. Sí, pero fíjate quién genera, y es lo que nadie ha querido decir. Los fondos que han estado fluyendo son de deudas que tiene el propio Estado pícaro, el propio Estado sinvergüenza y delincuente nuestro, con muchos pobres ciudadanos del país, quien tenía deuda fruto de que le habían quitado sus propiedades porque las habían declarado de utilidad pública por más de 100 años con familias y que nunca le habían querido pagar. Posiblemente los Mimilos, los Crisóstomos, advirtieron aquí la posibilidad, en principio hasta legal, de ganar dinero, porque el que yo te compre una deuda que tú tienes y que el funcionario que tiene que hacer el pago lo haga, yo hasta ahí no lo veo que sea pecaminoso, porque hay una sentencia que hay que cumplir. Y, en todo caso, quien genera ese pecado es el propio Estado por ser pícaro, porque si el Estado lo hubiese cumplido a esas familias oportunamente, como lo manda la ley, eso no hubiese ocurrido. Entonces, yo creo aquí que hay un poco de responsabilidad de todo. Lo pecaminoso pudiera ser, bueno, es que el funcionario debió medir a todo el mundo con la misma vara, porque no solamente favorecer a esto por un asunto circunstancial que me convenía, e ignorar a los otros que tenían igual condiciones y no le pago. Entonces, fíjate que aquí hay una especie como de responsabilidad en términos llanos, compartida, porque al final del día quien ocasiona que esos nichos económicos estén ahí y que esta gente lo vieran y trataran de aprovecharse de ello es el propio Estado. Entonces, en esa parte hay una especie de responsabilidad compartida. Lo otro es que en una alegada o supuesta reunión que dice uno de los que confesa o de los confesores que se generó en el despacho, pero que cuando tú le preguntas dice que no estaban, que se lo dijo fue otro, es decir, tampoco te lo confirman de manera certera, hay un poco entonces de mezcolanzas jurídicas con políticas, y eso es lo grave que yo estoy también alcanzando a ver, que se está desprendiendo un poco de todas estas cosas. Yo siempre he apostado al sistema de la institucionalidad, de las igualdades, porque lo que hoy yo me aprovecho, que no es sano ni legal, con eso mismo mañana me van a dar a mí, me van a combatir y me voy a quejar. Lo ideal es que las cosas se lleven como lo ha establecido el legislador, que es la forma más clara de que las cosas se lleven a cabo. Bien, vamos a hacer una pausa. Venimos en breves instantes con el abogado Manny Sierra para el cierre del programa. Bien, doctor Manny Sierra, a manera ya de clausurar el tema de la noche de hoy, del caso Operación Calamar, vamos a decir que lo que queda en signo de interrogación en estos momentos, a grosso modo, de otras cosas que están todavía pendientes, es la suerte que van a correr los señores Jiménez, Mimilo Jiménez, y el señor Crisóstomo, que no han sido convocados formalmente por el Ministerio Público ni están en el expediente con solicitud de medidas de ningún tipo y están en total libertad. Entonces se puede pensar que estas personas quedan exoneradas de responsabilidad por el papel de colaboración con esa información que posibilitó
que se armara este caso donde hay 20 personas, 2 en prisión y 18 en medidas de coerción aplicadas también? Bueno, el proceso apenas comienza, cualquier ciudadano puede acudir y presentar ante el Ministerio Público una querella en contra de ellos cuando se trata de casos que afecten, que sean de lesa humanidad o casos que tengan que ver con asuntos de carácter de corrupción. Cualquier ciudadano puede presentarse y someter querellas. De manera que eso todavía habría que verlo. Máxime que hay también una oficina de recuperación de bienes del Estado que se está querellando en contra de ellos, por lo menos en los otros procesos, y creo que en este también se querelló en contra de ellos, que aquí hay una especie de contradicción. Quien representa al Estado dominicano es el Ministerio Público, pero muy extrañamente el presidente de la República ha emitido un decreto apoderando a una oficina para que también y concomitantemente represente al Estado dominicano. Esa es otra cosa que se va a ver en todos estos procesos. Aquí yo creo que hay un poco de invento en muchas de estas cosas. Y hay algo que me resulta simpático, que estamos hablando de confesión cuando nosotros tenemos un proceso adversarial, es decir, un proceso claro de discusiones entre partes. La confesión se quedó atrás con el Código de Procedimiento Criminal de 1884. Nosotros lo estamos reviviendo hoy. Una cosa que a mí de verdad me llama la atención y no sé cuál será el destino de muchos de estos procesos al final del día, porque que te condenen en primera instancia, que te ratifiquen en segunda, que te ratifiquen en tercera, y vamos a ver qué pasa en el Constitucional. Aquí hay un caso ahora mismo que está saliendo en los medios, que es el caso de un señor apellido Carbone, que después de pasar las 1001 en los tribunales, su caso llegó al Tribunal Constitucional. El Constitucional anula, lo envía al Tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia anula la sentencia y manda el proceso a grado cero. Pero estamos hablando de un proceso que le ha costado al Estado ¿cuántos millones de pesos? Que eso trae las cosas que no se está valorando. ¿Qué le cuesta un proceso al Estado dominicano y a las partes, a las familias? Entonces, este festival de acusaciones, cuando yo creo que pudiese llevarse los procesos con poca gente, resulta más útil y más provechoso para el Estado, inclusive más progresivo y más efectivo para lo que se procura obtener. De manera que vamos a ver qué pasa en el curso de los meses o de los años de este proceso que apenas se inicia. En 2 minutos que restan de la hora 22, me gustaría, fuera de esa parte legal que hemos tratado, que usted ha tratado en esta noche, su opinión sobre el sermón de las 7 palabras de los sacerdotes ahora en Semana Santa. Yo creo que los sacerdotes han puesto un poco el dedo sobre la llaga. Ellos tienen mucho más contacto con la población llana que lo que puede tenerlo cualquiera de nosotros, inclusive los propios políticos que piensan 24/7 en política, y los que ascienden se quedan muy flotando en las nubes y se olvidan de hacer ese trabajo sociológico que hace el curita del barrio, que de dicho sea de paso es una de las cosas que le falta al Estado. Aquí no hay estudio sociológico para determinar las violencias intrafamiliares, las violencias contra la mujer, que hay un caso también sonando muchísimo ahí. O sea que el Estado nuestro tiene mucho descuido en muchísimas ramas y muchísimas partes de la sociedad, y ahí yo creo que los curas, el sermón, pone el dedo mucho sobre la llaga porque tiene la queja a diario y muy con el barrio. Fíjate que quienes han dado parte de estas notas que llaman la atención son los curas del barrio, son los que tienen contacto con las poblaciones, las más desposeídas, las más maltratadas, las que no tienen la posibilidad de tener un buen abogado. Que dicho sea de paso, quienes más se embroman en estas cuestiones de las confesiones son los más pobres de los procesos, porque son los que menos tienen la posibilidad de poner un abogado, o un abogado que le represente con dignidad. Y en este caso Calamar, que para mí es el mejor nombre que se ha puesto, porque ojalá la gente averigüe qué es un calamar. Un calamar es creo que un crustáceo pequeñito, ¿verdad?,
que cuando lo atacan los peces grandes, lo que hace es que tira mucha tinta, para confundir al enemigo. Yo creo que en este proceso del calamar se está alargando mucha tinta, y al final es para confundir al enemigo. Y nadie sabe a quién se trata de proteger después de todo. Bien. Veremos. ¿Y quién sale ganando en esas negociaciones que se están haciendo? Que ahí hay un detalle importante. El que reparte y reparte también se queda con buena parte. Bien, el doctor Manny Sierra ha dicho, como siempre, ha tenido muchos criterios, sobre todo en este tema de tanta importancia jurídica que copa la atención nacional, como es el caso de Operación Calamar aquí en República Dominicana. Doctor, muchas gracias por estar acá de nuevo. Gracias a ti. Bien, señores, mañana nueva vez les esperamos en la hora 22.